Gracias, Rocío, perdón. Ahora sí, a Karina. Bueno, ya no puedo decir te invito al escenario, ya estamos. Bueno, Karina León se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y es desarrolladora de videojuegos educativos. Ella es doctora en educación, fue directora general de UBA 21 y del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Además, es consultora de proyectos de tecnología educativa en organismos gubernamentales y en empresas. Sus áreas de experticia son la educación a distancia, la innovación didáctica y la tecnología educativa. ¿Viste que la tecnología te falla? Tiene numerosas publicaciones en el campo de la enseñanza universitaria y la tecnología educativa. Al final de esta charla, el público va a tener la oportunidad de hacer preguntas como siempre, pero Karina, adelante, te cedo el micrófono, es un gusto tenerte con nosotros. Ayer pude hablar contigo 20 minutos y me agregaste, no sé, 1 año y medio de psicología cognitiva. Me encantó, así que creo que el público va a recibir mucho hoy de vos. Gracias. Bueno, muchas gracias a Guille, creo que se dice muchas gracias en guaraní. Feliz de estar acá en Asunción, en un primer congreso que puedo presencial, emoción también de estar presencial acá. Yo quiero trabajar en 2 ejes que hasta ahora quizás no se mencionaron tanto y que tienen que ver con los aprendizajes y con la enseñanza. ¿Qué cambió en las maneras de aprender y qué cambia en las maneras de aprender cuando hay mediación tecnológica? ¿Y cómo tendríamos o cuáles son algunas de las estrategias que tendríamos que empezar a pensar para la transformación didáctica? En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnologías? Estamos todo el tiempo hablando de escenarios digitales, estamos hablando de tecnologías, pero yo quiero sobre todo profundizar en algunas de las dimensiones que estas tecnologías traen como desafíos para los próximos años. Cuando hablamos de tecnologías, hablamos en general de producciones que son inmersivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la inmersión? La inmersión es un rasgo que lo que hace es que cuando uno está en un entorno, no sale de ese entorno. Cuando uno le gusta una serie y ve una serie, hace maratón de series. Cuando está en un videojuego, quiere pasar al siguiente nivel. La inmersión nos habla de una profundidad. Y este es un primer rasgo para mí relevante, porque lo que aprendimos en pandemia, y yo digo eureka, es que no podemos enseñar todo. Hay una ruptura de la ilusión didáctica, de que todo lo que transmitimos es aprendido. Y tuvimos que elegir qué contenidos enseñar. Y en esta elección de qué contenidos enseñar, nos acercamos un poquito a este rasgo tecnológico de inmersión, porque la inmersión habla de jerarquización, habla de selección y habla de profundidad. Y esta ruptura de la ilusión para mí es fundamental, porque se han roto algunos reduccionismos. En primer lugar, el reduccionismo de que enseñar es explicar. Y esto lo digo porque muchas de las familias, cuando veían un Zoom, un Meet o una plataforma, lo que le pedían al docente es que hablara. Si no había una clase donde el docente hablaba, no había clase. Y esto empieza a ser parte de una ruptura epistemológica para la didáctica también. Enseñar no es explicar, aprender no es rendir bien. Y lo híbrido no es solamente lo sincrónico y lo asincrónico. Mientras tengamos esos reduccionismos, vamos a perder la complejidad didáctica. Estos rasgos de inmersión, entonces, de lo que nos hablan es de la necesidad de jerarquizar y de profundizar. Y voy a tomar de nuevo esto en relación con los aprendizajes. Las tecnologías, por otro lado, nos hablan desde múltiples lenguajes. Esta es una idea también cognitiva de Eisner. Elliot Eisner, en la década del 90, un autor didacta, pero que también era pintor, nos enseñó que hay que hablar con múltiples lenguajes. Y no solamente hablo de lenguajes como idiomas. Uno en las tecnologías puede entrar por algo visual, por algo audiovisual, por una tabla, y de esta manera los lenguajes abren puertas a la diversidad cognitiva. No todos aprendemos de la misma manera,
pero no todos expresamos lo que aprendemos de la misma manera. Y poder expresar con múltiples lenguajes es un rasgo tecnológico hoy fundamental. Pero avanzo también hacia algunas facetas un poco más oscuras de las tecnologías. Y es que en los últimos años, si alguien del auditorio recuerda que existía algo que era DOS, donde uno ponía un comando, hasta el día de hoy, lo que la tecnología fue haciendo, como decía Steve Jobs, es haciéndonos la vida más simple, de modo tal que a un clic de distancia accedemos a la información. Pero esta mediación simplificada lo que esconde es la complejidad de la construcción del conocimiento. Tal es así que solapamos información con conocimiento. Decimos accedemos al conocimiento no se accede a la información y el proceso de construcción del conocimiento es complejo. Cuanto más invisibilicemos estos procesos, cuanto más sencilla es la mediación tecnológica, más trabajo didáctico tenemos que hacer. La tecnología puede que nos haga la vida más simple en el acceso a la información, pero tal como hasta ahora se trabajó, no nos la hace más simple respecto de la ciudadanía digital y no nos la hace más simple respecto de la enseñanza, porque invisibiliza la complejidad en los procesos de construcción del conocimiento. Por último, digo, de algunos rasgos o pinceladas de las tecnologías, hoy tenemos información fragmentada en muchos lados y en muchas fuentes. Esta fragmentación de la información, nosotros tenemos que lograr que converja en la mente humana. Entonces hay todo un proceso ahí de reconstrucción de esa fragmentación de esa información, porque nosotros necesitamos una construcción convergente de ese conocimiento. Y eso también es una complejidad a la que voy a llegar junto con la desmaterialización. Lo digital tiene que ver con una experiencia desmaterializada, descontextualizada del objeto físico. Y aun cuando para nosotros es muy común hoy decir en YouTube accedemos a un video, ese video está en el ultramundo, diría Barico, desmaterializado. Voy a trabajar todo esto en relación con las lecciones aprendidas y sobre todo en relación con los aprendizajes y la enseñanza. ¿Qué aprendimos? ¿O qué creo yo que aprendimos? Primero, hay nuevas articulaciones. Las articulaciones no solamente tienen que ver con la escuela y las familias, que por supuesto es una articulación relevante. Nos articulamos como docentes. Empezaron a circular experiencias en las redes, empezamos a construir comunidad, empezamos a documentar en vivo, saber didáctico en vivo. Esto es para mí un aprendizaje sumamente relevante, compartir experiencias, construir comunidad, nuevas articulaciones de contenido, nuevas articulaciones entre docentes, redefiniciones que tienen que ver hacia dónde va la escuela, hacia dónde va el sistema educativo. Lo teníamos claro hace un siglo cuando había que construir ciudadanía. No lo tenemos tan claro hoy cuando lo que hay que construir es ciudadanía digital y cuando lo que hay que construir son sujetos que tengan inserción laboral en los próximos años. ¿Qué sujetos vamos a construir? ¿Qué sujetos, qué competencias, qué habilidades van a generar sujetos que tengan una inserción social, laboral y crítica en los próximos años? Hay que redefinir y hay que volver a construir ese saber didáctico en vivo. Hay que trabajar en redes. No voy a profundizar en esto porque se habló muchísimo de las comunidades de aprendizaje, pero sí entender que hay muchas expulsiones que son visibles, pero muchas que son invisibles. Es claro que hay gente conectada y gente desconectada, pero eso es una lectura muy básica y muy binaria de lo que es la expulsión. Las expulsiones muchas veces tienen que ver con cosas más profundas, emocionales, cicatrices, gente que queda desconectada porque el saber o la construcción de conocimiento le es muy difícil. Hay que saber leer estas expulsiones también en clave de complejidad. Vamos a entender un poco más, y esto es producto quizás de investigación, pero yo lo trabajo también para que entendamos qué cambió en las formas de aprender en los últimos años. ¿Cómo aprenden los niños, niñas, estudiantes hoy?
qué características tienen esos aprendizajes para poder entender cómo se construye esa subjetividad mediada tecnológicamente. Y voy a dar solo algunos rasgos, porque además voy corriendo con el tiempo que venimos con cierta demora. Hay un rasgo para mí que es interesante y que no siempre le prestamos atención. Internet funciona como un gran reservorio de información en la que no se jerarquiza ningún dato. Toda la información fragmentada que circula hoy en las redes y en Internet tiene igual jerarquía. Y no obstante eso, quienes nos formamos en una epistemología jerárquica, donde hay un concepto central, donde hay ejemplos. Prueben hacer con sus estudiantes el ejercicio de que seleccionen la idea central de un texto. No solo que seleccionan muchas veces el ejemplo, sino que te discuten que esa es la idea central. Y hay una relativización de ese conocimiento. Y esto es interesante, porque esta horizontalidad de la que nos habla hoy estas investigaciones tienen que ver con la dificultad en la jerarquización. Y si no hay jerarquización, no hay comprensión. En este sentido, lo que estamos viendo es que los procesos que más tendencia tienen en nuestro estudiantado se vinculan con la asociación de ideas, pero no con la comprensión. Hay comprensión cuando hay transferencia, cuando se puede aplicar en una nueva situación. Y esta dificultad respecto de la jerarquización trae el tema de la asociación y no de la comprensión. Aprendizajes que son pluricontextualizados, que lo sabemos, que se dan en todo tiempo y en todo lugar, y que además, y yo creo que esto es un hallazgo interesante de la pandemia, ponen en juego estrategias de autorregulación. Las estrategias de autorregulación se dieron principalmente en pandemia, no son nuevas, son estrategias metacognitivas, y es cuando vos podés elegir cuál es la mejor estrategia para aprender algo. Hubo tal saturación, y quiero ser muy crítica de esto, para seguir educando, para seguir enseñando, muchos y muchas de nosotros lo que hicimos es dar más actividad de lo que damos presencialmente. Teníamos que demostrarnos que estábamos enseñando y dimos y saturamos a nuestros estudiantes, y por eso el cansancio que hoy tenemos. Esta saturación generó algo interesante, que no es novedoso. Nuestros estudiantes eligieron qué priorizar, a qué materia darle más volumen, y esta priorización y estas estrategias de autorregulación son sumamente ricas para continuar en la pospandemia. Tiene que ver con escuchar a nuestros estudiantes, cómo aprenden, qué les interesa, porque en definitiva enseñamos para ellos y para ellas, no para nosotros, solamente digo, ¿no? Y acá entender de qué hablamos cuando hablamos de hibridación, porque mucho de lo que escucho es que la hibridación es lo sincrónico y lo asincrónico, lo virtual y lo presencial. El concepto de hibridación proviene de los estudios culturales García Canclini, hace muchísimos años, que habla de mestizajes. Cuando hibridamos, estamos haciendo mestizaje de prácticas. Nosotros siempre hicimos mestizaje de prácticas porque no enseñamos de la misma manera todo el tiempo. Ponemos en juego clase invertida, ponemos en juego lúdica, ponemos en juego un montón de cosas, y eso también es hibridación. Hibridamos estrategias, hibridamos entornos, hibridamos conocimiento, hibridamos trayectorias. Porque hoy el desafío fundamental, digo hoy y en los próximos años, va a ser el seguimiento de las trayectorias escolares. ¿Dónde está cada estudiante? ¿Qué dejó de aprender? ¿Cómo lo recuperamos justamente para la inclusión y no para la expulsión? Avanzo un poco más, ya en el centro y en el corazón de la presentación, que tiene que ver con cómo transformar, si nuestros estudiantes están pensando y aprendiendo de manera diferente, qué deberíamos transformar en nuestros modos de enseñar. Y acá voy a dar algunos modelos para armar, que me parece que son interesantes, pero para eso entender que lo que tenemos que romper principalmente es la secuencia lineal progresiva de la didáctica, que dice
que primero va la explicación, después va la aplicación y después verifico si aprendieron. Esa secuencia lineal ya está rota, porque está rota en las redes, porque está rota en los sujetos a los que vamos y a los que aprendemos, porque no aprenden de manera lineal. Y si no aprenden de manera lineal, no puedo enseñar de manera lineal. Tengo que alterar esa secuencia, tengo que romperla, tengo que experimentar algunas estrategias distintas. Voy a dar solo 3, pero hay muchas más formas de romper la clase, de alterar esa secuencia lineal progresiva. Por un lado, y esta idea es de Freire, no es mía ni nueva, es la inserción crítica y es dar estrategias o enseñar con problemas reales, con problemas situados, con proyectos, sea esto aprendizaje basado en proyectos, sea aprendizaje basado en problemas. De lo que nos habla esta estrategia es que no podemos enseñar descontextualizadamente. Para eso también tenemos que escuchar qué inquieta a nuestros estudiantes, cuáles son sus temas de interés. Tenemos que empezar a trabajar un poco más con la escucha. Es importante. En pandemia pasó algo maravilloso y es que lo primero que le preguntábamos al estudiante es ¿cómo estás? ¿Cuántas veces arrancamos una clase sin preguntarle al estudiante cómo está? ¿Qué le pasa? La cámara apagada muchas veces es señal de que le pasan cosas, no solamente temas de conectividad. Entonces, la inserción crítica tiene que ver, cuando yo decía las articulaciones, la articulación de los contenidos con el afuera. Y el afuera nos ofrece un montón de temas y problemas. La gamificación, que es mi estrategia favorita, porque, bueno, hoy desarrollo videojuegos, pero tiene que ver con capturar rasgos culturales de esos videojuegos para la didáctica. ¿Qué sucede en los videojuegos? Por un lado, hay desafíos. Por otro lado, elegís qué desafíos son acordes a tu nivel y no pasás al nivel 2, sino tenés el nivel 1. ¿Cuántas veces pasamos de grado sin entender la mitad de los temas del grado anterior? Los rasgos de los videojuegos conectan lo emocional con lo cognitivo. Uno la pasa bien. ¿Y quién dijo que aprender es sufrir o enseñar es sufrir? ¿Por qué no podemos transformar la relación didáctica en una relación placentera, donde haya motivación y ganas también de aprender? Recupera lo emocional, lo vincula con lo cognitivo y da desafíos que uno puede hacer, no que no puede hacer. Y acá quiero ser enfática, porque muchas veces el sistema educativo y nosotros como docentes, sin darnos cuenta, generamos estrategias que son imposibles para nuestros estudiantes. Y ahí donde hubo una estrategia difícil, hubo un estudiante que se perdió. Recuperar esta idea de desafíos que estén al alcance del estudiantado, que uno pueda elegir esas trayectorias. ¿Qué elige un estudiante hoy? ¿Elige el currículum? No. ¿Elige a sus compañeros? No. Elige después a sus amigos, pero no elige mucho, no elige currículum, no elige. Elegir es una de las competencias que vamos a tener que desplegar en los próximos años, porque nuestros estudiantes van a estar en un mundo en que van a tener que elegir. Y en esta elección, justamente con la atención de los algoritmos, se va a jugar la autonomía de estos estudiantes. Elegir desafíos acordes, desafíos, diría Vygotsky, que estén en esa zona de desarrollo próximo óptima. Desafíos que sean relevantes en los próximos años, desafíos de codiseño, donde nuestros propios estudiantes puedan ser parte de la generación de la estrategia didáctica. ¿Por qué no? Y finalmente, digo finalmente como para dar una pincelada, transmedia. Hoy hay muchísimos proyectos transmedia que lo que hacen, volviendo al inicio, es justamente generar estrategias de ramificación que rompan la secuencia lineal progresiva de la didáctica. Hay un montón de proyectos, Orson 80, La guarida del tigre, El hombre codificado, que empiezan a trabajar una estrategia didáctica que no sucede en un solo medio, por eso es transmedia, que rompen esa estructura y de repente hay algo en una plataforma, en una aplicación, en las redes, y se construye una narrativa donde hay que circular por distintos medios para entender el mensaje. Y esto es parte de lo que tenemos que recorrer como docentes, porque nuestros estudiantes, volviendo al inicio, tienen esa información fragmentada y tenemos que ayudarlos a hacerla convergente. Y para eso
trabajar en distintos medios y en distintas plataformas, trabajar desafíos críticos que combinen lo emocional con lo cognitivo, con lo social, generar procesos de autonomía y de autorregulación en un mundo cada vez más algorítmico, son desafíos de hoy para mañana. Y otra vez, para preguntarnos qué estudiantes estamos formando, para qué mundo, para qué planeta. Finalmente, los desafíos para mí más complejos hoy es generar evidencias de aprendizaje. ¿Dónde están nuestros estudiantes? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo sé que aprendieron? A mí una de las preguntas que más me hicieron en la virtualidad es ¿cómo sé que aprenden los estudiantes a través de Zoom y a través de la virtualidad? Y yo devolví esa pregunta y decía, ¿y cómo sabes que aprenden en la presencialidad? ¿Qué evidencia tenés de que están aprendiendo? ¿Que rinden bien? ¿Esa es tu evidencia? Generar evidencias, documentar, y tenemos que ser más ágiles. Si hay algo que yo recupero del aprendizaje de la pandemia, es que tuvimos que tomar decisiones ágiles. No podíamos demorar mucho, que las burbujas, que no las burbujas. Esta agilidad que no caracteriza a la escuela, ni al sistema educativo, ni a la gestión, es parte de lo que hoy tenemos que trabajar. Colectivos más ágiles para la toma de decisiones frente a mutaciones que son culturales, epistemológicas, tecnológicas y cognitivas. Bueno, ahí está. Bueno, estas son algunas habilidades para profundizar que tienen que ver con lo que les decía, aprendizaje. En definitiva, háganse una pregunta, quienes son docentes y estudiantes hoy, ¿qué les quedó del paso por el sistema educativo? ¿Qué aprendieron? ¿Cuántas de esas cuestiones que aprendieron se vinculan con contenidos y cuántas con experiencias significativas? El eje hacia la experiencia, el eje hacia la combinación de esa experiencia con intereses, el eje hacia la complejidad de esa experiencia es el que tenemos que transitar si queremos lograr una transferencia lejana y a largo plazo. Y finalmente las dejo con una frase de Mérieux que para mí es fundamental. Él dice, ¿qué mundo vamos a dejarles a nuestros hijos? ¿Qué mundo les vamos a dejar? Y acá estamos con el cambio climático, con todas las cuestiones de género, con todo lo que... Pero la otra pregunta es, ¿qué hijos vamos a dejarle a nuestro mundo? ¿Qué sujetos estamos formando? ¿Para qué mundo lo estamos? ¿Para un mundo de transformación? ¿Para un mundo en que sean críticos? ¿Qué significa ser críticos hoy? Gracias. Creo que se va a poner el enlace para las preguntas ahora. Antes de empezar con mis preguntas disparadoras, quería darte una respuesta. Vos preguntaste quién dijo que el aprendizaje tiene que ser sufrimiento. Y la respuesta es algunos tutores universitarios. Especialmente en ciertos niveles educativos. Pero bueno, mientras que la gente se prepara para hacer sus preguntas, ya que utilizaste ese término, epistemología ahí en el medio, mi primera pregunta es para los que sean estudiantes universitarios acá, o para los que hayan sido o estén en proceso, ¿verdad? Una pregunta epistemológica, ¿cómo llegamos a saber sobre estos temas? Primero que nada, desde un punto de vista de investigación, ¿verdad? Pero ¿cómo nos adentramos? ¿Cómo sacamos evidencia de esto? Para la gente que quiere hacer investigación sobre esto, ¿a dónde va? Bueno, acá depende qué tipo de investigación querramos hacer. Acá se abrieron varias líneas, en realidad, de investigación. Por un lado, la investigación acerca de los aprendizajes. Pero esta investigación acerca de los aprendizajes requiere de una metodología que es psicológica, porque ¿cómo sabemos que aprenden? Eso está en los sujetos, está en cada estudiante. Entonces, para una investigación psicológica hay un montón de metodologías. Hay metodologías que tienen que ver con lo experimental, con grupo de control, que son las más complejas de realizar, pero que son las que más arrojan luz sobre también cómo aprenden. Y hay mucha investigación que inició en la década de los 90, muy interesante, sobre los residuos cognitivos, residuo no como basura, residuo como remanente, y es qué capacidades les quedan a los estudiantes cuando trabajan con las tecnologías. Cambian sus maneras de aprender, cambian sus maneras de construir conocimiento. Hay ahí toda una rama de investigación muy valiosa, que hay mucha investigación sobre esto. Las últimas tienen más que ver con el conectivismo, todo lo que yo les decía de la asociación, de la desjerarquización, tienen que ver con las corrientes conectivistas, que también hoy tienen investigación. Pero después está la investigación didáctica, y es los usos y las estrategias que ponen en juego los docentes para enseñar distinto, y las que vinculan
cultura didáctica, comunicación, como todas las de ciudadanía digital, que exigen una profundización más de líneas de estudios culturales, de comunicación. Depende del objeto de investigación, pero hoy hay investigación. También nosotros tenemos un montón de investigación en videojuegos, en transmedia, y en cómo esto puede impactar o puede transformar las maneras de aprender. Hay también investigación sobre eso. Hay un montón de investigación que la pueden encontrar en lugares como academia.edu, ResearchGate, Google Scholar, o también hoy muchas de las tesis y de las investigaciones están, gracias a los recursos digitales abiertos, también de libre acceso. Y recomiendo que vean investigación, porque es parte de lo que nos ilumina para transformar la práctica. Y, toda la investigación que hacen los docentes cuando dan clase, esa investigación-acción es valiosa, porque muchas veces uno no documenta su práctica pensando que no es valiosa, y sin embargo esa práctica puede inspirar a otros docentes también a mejorar su propia práctica. Creo que te adelantaste a responder mi segunda pregunta, que iba a ser, bueno, ¿a dónde va un docente que no necesariamente es investigador o no necesariamente es investigadora? ¿Por dónde empieza? O sea, ¿dónde está el inicio simplificado? ¿Dónde está la ratonera, como le digo yo? Así, acá entro en el tema. Primero documentando, que no sabemos siempre documentar. La documentación de la práctica implica todo un proceso en el que uno pone cuál fue su planificación, qué pasó en la clase, qué dicen los estudiantes. Está bueno, vuelvo a esta idea que decía antes, preguntarle a nuestros estudiantes qué le pasó con esta clase, escuchar un poco más, intervenirlos también a ellos, sumarse a nuestra clase y documentar. La documentación es un primer avance empírico para construir categorías y además compartir esa empiria con otros docentes y decirle, mira, a mí me pasó esto, yo di una clase así. Otra vez tiene que ver con las evidencias. Yo hablaba de evidencias de aprendizaje. Para la investigación también se necesita evidencia empírica. Y esta evidencia empírica puede emerger de cualquier práctica educativa, porque es un lugar para la construcción del conocimiento. Y este saber didáctico que se generó en pandemia, donde todos socializamos un poco más, porque no sabíamos qué hacer, porque uno decía, bueno, probé esto, a mí me funcionó, a mí no me funcionó, y se hablaba del error. Muchas veces tenemos esta incidencia piagetiana del error como construcción del conocimiento y de los aprendizajes, pero no nos permitimos errar y no nos permitimos que nos vaya mal. Si no experimentamos y no nos va mal, no sabemos por dónde seguir. Entonces, también está bueno experimentar. Yo di muchísimas clases que no salieron bien, pero por lo menos tenía una hipótesis de experimentación. Y otras que quizás me funcionaron sin pensar que me iban a funcionar. Y eso también es evidencia que hay que empezar a mirar. O sea, ¿qué comunidades de aprendizaje? Comunidades de aprendizaje, prácticas compartidas, solidaridad. Me parece que hay que salir de los muros y muchas veces nos cuesta. Hoy esto es público, ¿no? Hoy empieza a ser pública la información y con los riesgos que tiene hacer pública la propia práctica, también los beneficios de construir conocimiento en comunidad. ¿Sí? Excelente. Entonces pasamos a la primera pregunta, que dice, al implementar la gamificación, ¿recomendás algún acompañamiento online con los alumnos o les dejas resolver el juego por sí mismos? Me encanta esta pregunta. Yo recomiendo las dos cosas. Por un lado, una exploración en la gamificación, los desafíos. Una vez implementé una propuesta de formación docente, toda autoadministrada a través de desafíos, pero era formación docente, donde vos tenías que elegir qué desafíos y según los desafíos uno elige tu propia aventura en esta formación. Depende también el nivel educativo en el que se esté, si se necesita o no más acompañamiento. Pero yo sugiero también algo que es la exploración. Cuando les decía que nuestros estudiantes dejaron de elegir, y la culpa no es de los algoritmos, sino la culpa es nuestra, porque no eligen nada, vuelvo a decir. Y poder elegir qué desafío hacer, poder explorar y darles un tiempo de exploración, también es relevante va a ser muy relevante para los próximos años. Queremos sujetos creativos, ¿cuándo tienen oportunidad de crear? Queremos sujetos críticos, ¿cuándo tienen oportunidad de ser críticos? Queremos sujetos responsables, ¿qué eligen? Entonces, hagámonos estas preguntas, porque queremos muchas cosas y sin embargo no les damos esa oportunidad para llegar a esas cosas. Sugiero, depende del nivel, ambas cosas, acompañar, pero también dejar hacer, dejar fluir, construir. La tercera pregunta dice,
cómo educar desde las instituciones educativas a través de la tecnología para conectar más al ser humano en su interacción con su entorno y imagino que tiene que ser y para que no quede en su mundo solitario con el artefacto digital. A ver, las instituciones educativas están formadas por seres humanos, pero quiero poner, y no me odien por esto, algunos niveles de complejidad a estas preguntas. Pearson, que es un editorial de libros en inglés, desarrolló una plataforma con un doble algoritmo. Tiene un algoritmo que, según tu rendimiento, te da un trayecto educativo personalizado, pero tiene otro algoritmo para vos, Carlos, especialmente, que es un algoritmo emocional. ¿Qué es esto? Lee a través de la cámara, reconoce, con reconocimiento facial, reconoce si la persona que está estudiando está enojada, está triste, cómo está. Y a partir de esa captura, que es de reconocimiento facial, que hoy en China se está usando muchísimo también, el tema del reconocimiento facial y la inteligencia artificial, genera un algoritmo que tiene que ver con lo que se llama computación afectiva. Fíjense qué raro, computación afectiva. Y con el algoritmo de la computación afectiva y el algoritmo del rendimiento le construye al sujeto un camino o un recorrido de aprendizaje. Se usa, por ejemplo, en escuela secundaria, no solamente en adultos. Y se está empezando a experimentar en los últimos años de la escuela primaria. La pregunta que yo devuelvo es, en esa plataforma, sin docentes, sino con tutorías de inteligencia artificial, ¿qué nos cabe como docentes? Y para responder esa pregunta que es política, que es ética y que es didáctica, la pregunta que yo devuelvo al auditorio es ¿qué tenemos que hacer o qué plus tenemos como docentes que no se puede algoritmizar y no se puede convertir en una tutoría inteligente de inteligencia artificial? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y ese es el plus humano, pero nos tenemos que preguntar en esta era del tecnoceno, ¿cuál es ese plus humano? Que es irreductible, como la aldea gala de Asterix. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra función? Que no se puede reducir a un algoritmo ni a un tutorial inteligente. Devuelvo la pregunta con otra pregunta, porque tenemos mucho para pensar y para definir los próximos años. La tercera es, ¿cómo se evalúa a un chico desconectado de las redes? ¿Qué estrategia se puede utilizar, ya que en Paraguay la tecnología no llega a todos y hay mundos distintos en una misma aula? A ver, acá es una pregunta que tiene que ver con la evaluación, y la evaluación nunca puede ser solamente realizada a través de mediación tecnológica, porque uno evalúa todo el tiempo. En la pandemia nos pasó algo interesante respecto de esto. Cuando yo les decía que me preguntaban sobre el aprendizaje, también una pregunta que se hacían es ¿cómo conozco la identidad del sujeto que está haciendo la evaluación? Una pregunta por la identidad. Y en realidad estas preguntas confluyen en el tema de evaluación desde la complejidad. Me parece que para pensar y diseñar la evaluación, lo primero que tenemos que volver a pensar es cuáles son esas evidencias de aprendizaje, pero sin reducir aprendizaje a rendimiento. Muchas de las evaluaciones lo que ofrecen es rendimiento. Entonces, las preguntas que yo ofrezco desde la evaluación tienen que ver con indicadores que de alguna manera reproducen la información y no producen la información. Necesitamos cada vez más evaluaciones que produzcan y menos que reproduzcan, y para eso se puede hacer con tecnología y sin tecnología. No me preocupa hoy que toda la evaluación tenga mediación tecnológica, me preocupa más qué instrumentos de evaluación estamos generando, que van más en la guía de la reproducción de la información y menos en una línea creativa de producción de la información. Antes de preocuparnos por la tecnología, preocupémonos por la enseñanza. Karina, llegó una pregunta así muy controversial que te quería pasar, pero ya no puedo hacerlo porque se nos acabó el tiempo. Pero me voy a asegurar de que la pregunta llegue a quien, para quien tenía que ser, ¿verdad? No la voy a leer al aire, pero aseguro que va a llegar la pregunta donde tiene que ir. Pero Karina, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Se nos acabó el tiempo. Sí, ya sé. Mira, un gusto de mi parte escucharte. Es Gracias. lo máximo. Gracias a ustedes. Y antes de que te vayas, te entrego el certificado Bueno, de participación. gracias.
Agüille. Un gusto. Gracias. Gracias, Karina. Bueno. Karina Nión para todos.